Hola, soy Denise Arregui, esto es Presencia Cultural. Arrancamos el mes de junio con un menú variado y muy potente. Hoy vamos a estar con el director de la Compañía de Teatro Físico, Fernando Castro, y el actor Cristian Isla, que nos van a contar cómo construyeron la obra de teatro Crónicas de Amor, que se mueve pues entre la nostalgia, la ternura, el silencio y la risa. También hemos visitado la exposición Las Manos que Danzan, aquí donde estamos ahorita, del artista puneño Edmundo Torres, que vuelve al Perú desde Berlín para mostrarnos 50 piezas hechas para el teatro, todos muy especiales. Vamos a conocer también al artista visual Roberto Peremese, que combina el graffiti con la psicodelia amazónica y la cultura pop. Y nos vamos a enterar de todas las actividades planeadas este mes para celebrar el centenario de Nicomedes Santa Cruz, con zapateo, décimas cajón y mucho más. Por supuesto, no puede faltar el placer de los ojos y las grandes recomendaciones de Raúl Cachay, nuestro cinéfilo favorito. Así que acomódate, relájate, déjate llevar por Presencia Cultural. Bienvenidos. Le voy a contar la historia de esta obra. Un niño es separado de su madre casi al nacer y es criado por su abuela y por su padre. 7 años después se prepara para reencontrarse con ella. Hay expectativa, hay tensión y obviamente muchos sentimientos encontrados, además de un vacío enorme. Bueno, ese es el punto de partida de Crónica de Amor. Es una obra de teatro dirigida por Fernando Castro, que es director de la Compañía de Teatro Físico. Diego Sakurai, Margot Lozano, Macla Yamá conforman el elenco junto a Cristian Isla, quien asume el reto de darle vida a ese niño que encierra tanta ilusión como fragilidad. Bueno, Crónica de Amor le da una vuelta de tuerca a los melodramas y las telenovelas, con una puesta en escena que combina por sobre todo un lenguaje no verbal, sin palabras, de pura gestualidad, con técnicas del clown y otras herramientas del teatro físico, combinando pues nostalgia, humor, herida, ternura. Hemos conversado con Fernando y con Cristian sobre los vínculos familiares, las máscaras invisibles y el amor como una coreografía que hay que aprender a bailar una y otra vez. Ayer me decías, Fernando, que esta obra empezó con 2 ideas. Con el título, sabías que se iba a llamar Crónica de Amor y al mismo tiempo sabías que iba a haber un personaje mayor, un hombre, interpretando a un niño de 7 años. ¿Son suficientes elementos para dar luego a todo un proceso de creación que termina en esta obra? Cuéntame cómo se da esto. Para mí es como cuando estás a punto de tirarte a la piscina, es como tener esas 2 cositas ya son suficientes como para empezar un proceso. Nunca sabes cuánto va a demorar, ni cómo va a suceder, ni en qué circunstancias, ¿no? El título Crónica de Amor era un juego porque me interesaba mucho hacer como un homenaje a estas grandes melodramas que veíamos los domingos, historias de amor, de parejas o de familias, qué sé yo. Me gustaba la idea de darle la vuelta a la historia de amor para convertirla en una crónica de amor, como el género periodístico, crónica. Entonces es una narración de hechos en el tiempo. Eso por el lado del título. Y por el lado del protagonista, mira, fue un sueño. Estaba parado en la avenida La Marina, en la época en que habían los circos, no sé si se acordarán, que no existía nada en La Marina, solo existía Plaza San Miguel. Y había un cartel, y de estos carteles salían estos muñecos que me hablaban, estos títeres, y poco a poco ese sueño se convirtió en este adulto niño que mira esta imagen, este pasado, este secreto, ¿no? Y que de alguna manera tiene que entrar a, como investigador, a unir las piezas, ¿no? del misterio para construir una crónica de lo que ha sido esa historia. Y esta obra habla de cómo este niño se relaciona con esta figura de lo materno, cómo esta figura de lo materno, hay una expectativa general de lo que debe ser la maternidad y la madre, qué rol debe cumplir, cómo debe comportarse y cómo somos en verdad. Y cómo ese conflicto entre lo que debe ser y lo que es genera ansiedad, genera alienación, genera
un sentido de no pertenencia, ¿no? Creo que en este caso la obra habla de esas separaciones, ¿no? Habla de como una separación que debería, como una relación que debería ser natural, un niño y su madre, por todo ese contexto del que estoy hablando de la maternidad y tal, ¿verdad? A veces no, pues. A veces funciona de otra manera, se construye desde otro lugar y se lucha desde otro lugar también, ¿no? Cristian, Crónica de Amor se está presentando como una especie de carta de amor que usa el cuerpo. Que usa el cuerpo para contar justamente una historia de vínculos entre madre e hijo, ¿no? Que es un vínculo muy particular, ¿no? ¿Qué desafíos has encontrado tú? Yo me inicié en Cuatro Tablas, ¿no? Hace 30 años casi. El trabajo de Cuatro Tablas sobre todo se basaba en trabajo físico. Si bien es cierto había palabra, pero se basaba, era a partir del trabajo físico. Es un poco lo dejé, me fui por otras maneras de hacer teatro. Y venir acá nuevamente y reencontrarme, porque también este fue un reencuentro, reencontrarme con Fernando, fue reencontrarme con ese tipo de teatro. Entonces para mí era un sueño también. Con mis 52 años, ¿no? Porque yo creo que cuando tú me hablas de retos, ese era uno de los retos. Cuando yo comencé Cuatro Tablas tenía 20, pero ahora sacarme mis medias de varices, Dios mío, me puede causar una embolia. Entonces es mucho más complicado. Okay. Pero al final de cuentas yo también soy una persona consciente que uno trabaja con lo que tiene. Y esto es lo que tengo. O sea, la decisión de trabajar con un actor adulto haciendo un personaje de niño, ¿te interesaba especialmente? Con Cristian además nos conocemos, trabajamos juntos hace unos 20 años más o menos, nos conocimos en Pataclown y yo recuerdo mucho el trabajo de Cristian, y que es algo que la gente me comenta ahora cuando me preguntan sobre el trabajo con Cristian, me dicen, nunca lo había visto a Cristian así, desde esa vulnerabilidad, desde esa fragilidad, pero yo lo he conocido así. Lo que pasa es que, claro, ahora que él ha hecho su carrera haciendo otro tipo de comunicación, de teatro, la gente te tiene más registrado como desde el entretenimiento, desde el fuego, ¿no? Entonces, a mí me parecía que Cristian podía darle ese tono, ¿no? Ese tono de vulnerabilidad y fragilidad en oposición a su cuerpo largo, grande, ¿no? De adulto. Entonces, eso era lo que me interesaba, que el actor pueda dar esos dos extremos, digamos. Y creo que también esa es la magia del teatro, ¿no? Cómo ver a alguien en el escenario que se transforma, ¿no? Hay historias, hay emociones que se expresan mejor a través del cuerpo en lugar de que con el texto. Cada teatro y cada público tiene necesidades distintas de comunicación. Creo que en este caso en particular es refrescante dentro de nuestra escena ver algo desde este lugar. Esta obra juega con este componente que menciona Cristian de la teatralidad, que es algo que es a lo que a mí más me enamora del teatro. Con una tela transformas el espacio, eso me parece magia. Y es esa magia la que me interesa proponer, por ejemplo, quitando las palabras. Porque obligas al público a conectarse desde otro lugar con la historia. No desde las ideas, sino desde las emociones. Me ha parecido un deporte incluso. Siento que dependemos mucho de la palabra, ¿no? Y le hemos perdido el valor de nuestra corporalidad, de lo no verbal, ¿no? O sea, yo siento a veces de que el cuerpo, es difícil que el cuerpo mienta, ¿no? La palabra puede mentir, pero muchas veces cuando decimos una mentira, el cuerpo está diciendo, no, lo que está diciendo no es cierto. El cuerpo no habla ideas, el cuerpo habla emociones. Si está el capitán de la selección peruana a punto de patear el penal que va a definir si Perú es el campeón mundial, nadie está sentado en su casa así, estás comprometido. Y no son palabras las que te comprometen, es un movimiento de un cuerpo que se compromete. Creo que pasa lo mismo en una obra de este tipo. Cuando no hay palabras, el público irremediablemente se va al cuerpo y al moverse se termina moviendo con el escenario y lo que se mueven son las emociones. No son ideas, es el miedo, el dolor, la nostalgia, el amor, la alegría. Entonces es un nivel de involucramiento más, no sé, diría yo, directo. El clown y el melodrama aparentemente son dos géneros que son podrían sonar opuestos para el público común, pero no lo son. Y siento que en tus obras, Fernando, siempre está mezclado esos dos géneros y otras cosas también. Pero que eso, ¿no? Que hay una cosa que es este componente del payaso que saca tantas cosas de ternura y alegrías versus lo que nos genera también
las tristezas naturales de la vida. Primera formación teatral es el clown, ¿no? Y eso ha marcado todo lo que hago como actor y como director, ¿no? Pero sobre todo del clown esta experiencia de fragilidad, ¿no? Esta experiencia de vulnerabilidad que en nuestros mundos pues son tan difíciles de ver, ¿no? Por eso existe un escenario donde un adulto se puede presentar de esa manera, porque necesitamos verlo, nos hace bien saber que somos imperfectos, que no estamos completos, que somos capaces de fallar, ¿no? Por el lado del melodrama, bueno, creo que es mi lado más femenino, ¿no? Es el lado más... las telenovelas que veía con mi abuela y con mi mamá, la música, y ambas son tradiciones populares, ¿no? El melodrama y el clown son lenguajes universales, por eso vemos telenovelas turcas, por eso vemos a Jackie Chan como un payaso que se pelea. O sea, son tradiciones de verdad universales, entre comillas los voy a poner, pero que nos unen de una manera que no somos conscientes. Es como esa canción que te sabes, que nunca te has puesto a detenerte a escuchar, pero la has escuchado tantas veces. De la misma manera, el payaso y el melodrama nos rodean en nuestra vida cotidiana y están de manera inconsciente en nuestras formas de comunicarnos. Las características de los personajes, porque tenemos ya al hijo, tenemos a la abuela, tenemos a la mamá y tenemos a un cuarto personaje que es el padre. ¿Cómo se ha ido descubriendo el carácter de estos personajes? Porque claro, que no tienen texto, imagino que hay toda una exploración. Desde la improvisación, desde el juego, construyen y escriben la obra en escena, ¿no? Ponerlos juntos en un espacio y poner las máscaras o poner una vara para moverla es provocarlos para que ellos comiencen a contar con sus cuerpos, sobre todo generar un espacio para que ellos se sientan en confianza de poder escribirlo, ¿no? Con respecto a los personajes, sus relaciones eran muy claro, tenían muy claro de principio, ¿no? Por ejemplo, el padre es borracho, Claro. ¿no? Entonces, en las improvisaciones, a mí me salía odiarlo, porque por mi historia me desagradaba, me causaba... No lo quería. Entonces, no. Tú lo quieres. Entonces, para mí era un gran trabajo meterme en el cerebro de este personaje que, como a pesar de que su padre es un cero a la izquierda, este niño lo ama, lo quiere y es como un padre para él, ¿no? O, por ejemplo, como la abuela, siendo tan castrante, siendo casi una bruja, un monstruo, yo tenía la capacidad de amarla y de quererla y saber que dentro de toda esa rectitud me amaba. Cada relación o cada personaje era romperme mi manera de... Como Christian hubiera reaccionado. Entonces, sí, me ha hecho trabajar ese lado, psicológicamente hablando. Dentro de la compañía de teatro físico tienes muchas formas de trabajar. Una de ellas es la pedagogía de Jacques Lecoq, que utiliza mucho la máscara neutra. Para quienes no la conocen, la máscara es un elemento que quizás el público entiende por algo que te lo pones en la cara, pero esta obra no tiene necesariamente esa máscara. Cuéntanos un poco lo que es la máscara, cómo la usas, para qué la usas y de qué manera se ve reflejada en esta obra también. Entender la máscara es entender el teatro. Una máscara es un objeto que yo me pongo no para ocultarme, como normalmente pensamos, sino para revelarme, precisamente porque no soy yo. Y creo que así funciona un poco el personaje en el teatro. Christian no es un niño de 7 años, pero ese niño de 7 años le permite a Christian revelar cosas de él en las cuales él está seguro, porque no es él, es un personaje. También funciona de la misma manera una historia en el teatro, ¿no? La gente viene a ver una historia que no es la suya, pero de alguna manera conecta o proyecta cosas de uno, pero es un espacio seguro porque no es él. Entonces, esa especie de rebote o de ir no directo, sino ir primero a un lugar para después ir al otro, creo que es a mí lo que más, a nivel conceptual, entiendo yo el teatro. Por eso no me interesa el realismo. A mí me interesa la fantasía, porque más seguro estás precisamente para expresarte y comunicarte más con el público. Esta máscara invisible es una estructura construida por el cuerpo del intérprete, pero también por su vestuario, por su maquillaje, por su forma de vestirse. Entonces, todo el personaje es una máscara. Esa chamba artesanal, porque eso no lo puede hacer cualquiera. La chamba de un intérprete preciso, donde cada uno de sus movimientos es el resultado de un trabajo consciente, de un entrenamiento, hace que el trabajo que tú ves en escena no sea cotidiano. Es otra forma de acercarse al público. Hay una
hay un virtuosismo en mover una máscara, ¿no? Una extra cotidianeidad. Y eso es algo que para mí también funciona muy bien para atrapar al público, porque también te presenta algo distinto a lo que sueles ver, ¿no? Yo creo de que el trabajo de la máscara, en realidad, muchísimas las técnicas teatrales, improvisación, clown, debería ser conocida y practicada por todos los actores. O sea, los actores damos por hecho muchas cosas, ¿no? A mí particularmente el trabajo de la máscara me sirvió muchísimo para darle el valor a las acciones, que por lo general los actores no lo hacemos. Me refiero a acciones físicas, no la acción del texto, sino acciones físicas. Entonces había un ejercicio que era miro, voy, hago. Y es muy técnico, miro, voy, casi como un robot, ¿no? Pero eso hacía que mis acciones tuvieran valor y hubiera una síntesis realmente de acciones. No queda un montón de cosas para llenar el espacio. No, ¿qué es lo sustancial? Cada movimiento que se hace tiene un valor, hay un porqué. Las emociones o reflexiones que esperan ustedes dejar. Es una obra que le da un giro de vuelta a la telenovela. Tiene una estructura de melodrama, pero los personajes no son ni tan buenos ni tan malos. El amor es un trabajo, ¿no? Es algo que me repito todo el tiempo cada vez que estoy haciendo teatro independiente. Creo que es eso, ¿no? El amor es una chamba. Creo que a veces damos por sentado los vínculos, las relaciones, y en verdad el amor es un trabajo que se construye y se reconstruye cada día, ¿no? Y siento que eso es lo que a mí más me interesa comunicar de la obra. Creo que para mí es valorar un poco la familia, ¿no? La familia que tengas, que tienes, que te tocó. Creo que la gente, creo que después de ver esa obra, regresar a casa y decir, no sé, reencontrarte con tu madre, con tu padre, con tus hermanos, ¿no? Y no que querramos construir la familia ideal, pero sí saber de que, sí, pues están ahí, ¿no? Hay que alimentar ese vínculo. Es un trabajo, es una chamba. El quererse es una chamba. El Festival al Este se ha convertido con el correr de los años en uno de los eventos centrales en la agenda cinematográfica y cultural del país. Y esta vez, en su edición 16ª, no será la excepción. El festival, que empezará en los próximos días, el 3 de junio, y que estará en programación hasta el 14 de junio, nos entregará un par de semanas repletas de estrenos internacionales, de cortometrajes, cine documental, películas realizadas en formatos no tradicionales. En fin, habrá muchísimo para ver. Recomiendo cotejar la agenda y la programación del festival en las redes sociales de Al Este o en la página web del festival para, como les decía, cotejar horarios, sedes. Hay mucho por ver en los próximos días. Llegarán también invitados internacionales también. Tendremos a Ursula Meyer, la directora franco-suiza que obtuvo hace algunos años el Oso de Plata en el Festival de Berlín con su película Sister. Ella ofrecerá una masterclass, una clase maestra, como también lo hará la italiana Maura Del Pero, directora de la formidable Vermiglio, uno de los estrenos, yo diría, más notables del año pasado, que lamentablemente no terminó quedando entre los nominados a la mejor película extranjera en la última entrega del Oscar, pero ciertamente lo merecía. Maura Del Pero, que ha desarrollado gran parte de su carrera filmográfica en Argentina, ofrecerá también una clase maestra y podremos ver como parte de la programación Vermiglio, que, como les digo, es una película realmente imperdible. Un film ambientado en un pueblito de los Alpes italianos, en los últimos estertores de la Segunda Guerra Mundial, que es filmada, rodada con una sensibilidad y una delicadeza notable por parte de esta importantísima directora italiana que nos visitará como parte del Festival al Este. Otras películas que me gustaría recomendar dentro de la copiosa programación del festival son El Imperio, el último film del francés Bruno Dumont, el mismo director de la recordadísima y clásica ya L'Humanité, que en el año 99 obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes. Veremos también la última película de la venerable directora polaca Agnieszka Holland, Frontera Verde. Cześć kochanie, co tam? Baśka, patrz, pierwszy raz na żywo Łosia widzę. Co? Przecież mieszkasz tu już pół roku.
También se ha programado el último film de Radu Yadu, el director rumano de la genial No esperes demasiado del fin del mundo, una película realmente notable del año pasado que también fue postulada por su país, por Rumania, como potencial candidata al Oscar, pero lamentablemente no quedó entre las seleccionadas. Mă numesc Ovidiu și pe data de 24 noiembrie 2020, o mașină Dacia 1310 se apropia din față. Și fără să vadă bariera aceea, a intrat în ea. Și mașina lovind bariera, a sărit de la locul ei și m-a lovit în cap. Am intrat în comă, am stat în comă 1 an și o lună. Continental 25 es el último film de este director rumano muy interesante que, como les digo, también estará en la programación del Festival al Este. Y finalmente una película que recomiendo especialmente, que es Kneecap, de Rick Pepiat, una película que cuenta la historia de un grupo irlandés de hip hop del mismo nombre, formado por 3 hooligans que se dedican en buena parte a la vida nocturna, a la juerga, pero que terminan, gracias a la música que componen en la lengua irlandesa, con su banda Kneecap, terminan convertidos en una especie de adalides, de salvadores de la identidad cultural irlandesa, y han sido calificados hace muy poco como la banda más peligrosa del Reino Unido por el diario The Guardian. Kneecap es una película muy divertida y muy reveladora también sobre la lucha de resistencia cultural que experimenta el pueblo irlandés frente a la colonización, al imperialismo cultural británico. Es un film muy divertido, muy entretenido, que recomiendo especialmente, que está programado dentro de las distintas secciones que tendrá este festival. Look at me. No more music. Show our skill. Something like that. Debo mencionar el gran trabajo de la directora artística del Festival al Este, Sofía Ferrero, que ha hecho un notable trabajo ampliando el abanico de propuestas que se presentan cada año en el Este. Y bueno, se nos vienen, como les decía, un par de semanas llenas de buen cine europeo, asiático, de cortometrajes, de películas documentales, de películas también para toda la familia. Habrá un ciclo dedicado a las películas eróticas del japonés Nagisa Oshima. En fin, hay mucho por ver. No dejen de revisar las redes sociales del Festival al Este. Se nos vienen un par de semanas de muchísimo cine. Desde hace un par de semanas se encuentra disponible en la plataforma Max Robot Salvaje, de Chris Sanders, una de las películas de animación más entrañables y más bellas de los últimos tiempos. Un film que únicamente no ganó en su categoría en la última entrega del Oscar porque compitió con otra obra maestra total, que es Flow, aquel film que sorprendió a todos al obtener la estatuilla como mejor película de animación del año y que lamentablemente no podemos ver todavía en el streaming porque no ha sido incorporada en la programación de ninguna plataforma. En otros lados, en otros países, se puede ver en la plataforma Filming, que lamentablemente, como les digo, todavía no está disponible en el Perú. Pero bueno, Robot Salvaje sí está disponible y es una película que considero absolutamente imperdible para ver en familia y que recomiendo ver también con el lenguaje original, si es posible, porque entre los actores convocados para prestar sus voces hay muchos famosísimos intérpretes del cine, como Lupita Nyong'o en el papel de Ross, la robot que termina convirtiéndose en la protagonista de la historia al quedar varada en una isla llena de animales y convertirse en parte de esta fauna que sobrevive frente a las inclemencias del clima, etc. Es una película que humaniza a este robot como antes lo hicieron, por ejemplo, Mi amigo el robot, la película de Pablo Berger que estuvo hace algunos años en nuestra cartelera, o incluso Wall-E, aquel recordadísimo film de Pixar que, por cierto, lo pueden ver los interesados en la plataforma Disney Plus.
Les decía que en Robot Salvaje, además de Lupita Nyong'o, participa Mark Hamill, Luke Skywalker, que es ya reconocido actor de voz, que ha participado en filmes de animación y en series de animación como la recordadísima Batman, donde interpreta la voz del Joker, del Guasón, y que aquí, como siempre, está muy bien, como también lo están Ving Rhames, Pedro Pascal, el actor chileno de The Last of Us, que últimamente está en todas partes y aquí también presta su voz para alguno de los personajes. En fin, Robot Salvaje es dirigida por Chris Sanders, quien tiene una larga trayectoria en el campo de la animación. De hecho, él es codirector de, por ejemplo, Lilo and Stitch, de la película original, que hace muy poco tuvo su remake con actores de carne y hueso. La película se estrenó hace algunas semanas en nuestra cartelera. Y también The Croods, otro film muy recordado de animación que pueden encontrar en Disney Plus también. Chris Sanders es también codirector de la saga de Cómo entrenar a tu dragón, las películas de animación que próximamente también estará en nuestra cartelera con una nueva versión con actores de carne y hueso, una tendencia en Hollywood de la que hablamos la semana pasada que a mi juicio refleja una creciente crisis de ideas y una crisis creativa que ha obligado a los productores a retomar viejas historias que probaron ser exitosas en su momento en nuevos formatos. All right, bud, you ready? Come on. Here it comes. Bueno, Mi Robot Salvaje es una película de animación tradicional, es un film muy entrañable que recomiendo, como les decía, ver en familia y que creo que proyecta también a Chris Sanders como uno de los grandes realizadores de cine de animación de nuestro tiempo, a quien conviene seguir en la pista en sus próximos proyectos. No se pierdan, por favor, El Robot Salvaje a través de la plataforma Max. Sometimes, to survive, we must become more than we were programmed to be. En nuestras recomendaciones de plataformas para navegar por internet con cierto sentido, para scrollear sin culpa y nutrirte de contenidos positivos como los que ofrecemos nosotros aquí en Presencia Cultural, vamos a hacerles una recomendación que nos ha hecho llegar Carly, de nuestro equipo de producción, que nos recomienda visitar el proyecto Pequeños Creadores Digitales en TikTok, donde un grupo de niños del distrito de Curasco, en Apurímac, se han organizado con sus profesores para crear un grupo de lectura y luego un programa de radio. En La Voz de los Niños, los más chiquitos comentan sobre sus lecturas con una ternura así entrañable. Es un proyecto realmente hermoso. Así que queremos agradecer a Carly, nuestra asistente de producción, por enviarnos esta recomendación. Y en otras noticias, el 23 de mayo pasado nos dejó el estupendo fotógrafo Sebastián Salgado. Y hoy te queremos invitar a ver algunas de sus fotos en la página del ICP, que es la International Center of Photography, en el Instituto Terra, que fundó junto a su esposa y la curadora Leila Vanik Salgado, y en su propio Instagram. Salgado fotografiaba solo en blanco y negro porque sentía que el color distraía el alma de la imagen. Bueno, con esta técnica que convirtió en su sello personal, el brasileño dedicó buena parte de su vida a retratar la naturaleza en su estado más salvaje, a los migrantes, a los trabajadores rurales, las guerras, las hambrunas y en general a las comunidades más marginadas del mundo. La Amazonía fue su último gran proyecto. Le dedicó más de 6 años de viajes por 9 países y nos dejó imágenes tremendas y críticas sobre su vulnerabilidad. Te invitamos a ver y a recordar el extraordinario trabajo de un maestro absoluto de la fotografía. ¿Qué tienen en común una máscara, la escultura de una sirena, vestuarios teatrales o una carcajada irreverente? Bueno, todo esto puede formar parte del universo de Edmundo Torres.
Edmundo Torres es un actor danzante, un actor amante del teatro, de las artes tradicionales, puneño, radicado en Berlín, que regresa al Perú con una exposición tan lúdica como poderosa. Las manos que danzan recorre a través de 50 piezas la trayectoria multidisciplinar de un maestro que ha explorado la identidad, la memoria y la transformación cultural. Con una curaduría de Miguel Rubio, que es el director del grupo Yuyashkani, para quien Edmundo ha colaborado a lo largo del tiempo. Esta muestra es un homenaje vivo a una obra enraizada en la infancia andina de Edmundo, un artista que siempre ha cuestionado las narrativas establecidas. Acompáñanos a escuchar a Edmundo Torres también en compañía de Hanna Ugaz aquí en la Galería del Centro Cultural de la Católica. La exposición Las manos que danzan de Edmundo Torres, curada por Miguel Rubio, es una muestra retrospectiva del trabajo que hace Edmundo Torres, mascarero histórico del Grupo Cultural Yuyachkani. En esta muestra podemos encontrar desde bocetos de sus vestuarios hasta los vestuarios en sí, como las máscaras de las puestas en escena más emblemáticas del Grupo Cultural Yuyachkani, además de otras obras, instalaciones y esculturas de Edmundo Torres. Bueno, están las más famosas máscaras de los músicos ambulantes, puesta en escena emblemática del Grupo Cultural Yuyachkani. También están los vestuarios de Contra el Viento y distintos bocetos de estas mismas obras. Deben haber alrededor de 80 o incluso un poco más de obras entre máscaras, videos, vestuarios, bocetos. También tenemos dos instalaciones en la muestra, una que recrea su taller en Berlín, en donde Edmundo viene casi todos los días a conversar con el público y a seguir trabajando. Mi primera máscara seguramente fue hecha en la escuela. Yo tenía un profesor que era muy ingenioso y que nos llevaba a crear cosas muy bonitas. Sí, esa fue la base. Mi educación sentimental fue sobre todo el cine. Y sobre todo el cine mexicano. Era la época de oro del cine mexicano cuando yo era niño. Es muy natural que me haya interesado mucho la cultura mexicana. Estoy muy feliz porque puedo ser más activo, a pesar de que estoy muy limitado en las posibilidades del trabajo efectivo, pero sí puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, hay unos vestuarios de unos personajes que estoy elaborando. Ya verán el momento en que los verán. Mi relación con Yuyachkani comienza desde su prehistoria. Yo vi los espectáculos en los que estuvo Teresa Rally y también Miguel Diego Teatro Comprometido, que dirigía Carlos Clavo. Y vi que un día Miguel Rubio estaba en la tienda de su papá haciendo unas máscaras. Y bueno, yo le ayudé a hacer las máscaras y me invitó a ver los ensayos de unos actos que estaban haciendo. Eso fue el inicio más o menos de Alparaiku. El Centro Cultural de la Católica y el Grupo Cultural Yuyachkani busca rendirle homenaje a Edmundo Torres, que tiene más de 80 años y que regresa al Perú con la mayor parte de su obra que estaba en Berlín a enseñarla aquí en Lima, ¿no? Y por la parte del Centro Cultural también tiene la idea o la intención de homenajear o rendirle tributo a la parte visual y manual de un grupo cultural tan importante para la escena artística limeña como el Grupo Cultural Yuyachkani. Hoy nos detenemos a escuchar el eco de una voz única e imprescindible, la de Nicomedes Santa Cruz, poeta, decimista, escritor,
folclorista, músico, gestor cultural, con un legado enorme que va a ser celebrado en todo el país al cumplirse el centenario de su nacimiento. En el mes de la cultura afroperuana, las calles, los teatros, las plazas se van a llenar de zapateo, cajón y décimas para rendirle tributo. La agenda de actividades de este mes incluye, entre varios eventos, un espectáculo en el Gran Teatro Nacional. El Siglo del Maestro se llama y va a contar con grandes referentes de las décimas, el cajón, el zapateo y la marinera limeña. Bueno, el acceso para este evento, para todos los que se quieran unir a esta gran noche, es completamente gratuito. Y el fin de fiesta va a ser el 27 y 28 de junio en la Plaza Manco Cápac en La Victoria con el Festival Internacional Todas las Artes Nicomedes Santa Cruz. Conversamos con Susana Matute, directora general de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura, sobre la importancia de Nicomedes Santa Cruz y sobre las merecidas jaranas que nos van a recordar que su voz sigue bailando entre nosotros. Reciban el saludo del ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja. En este mes de junio estamos conmemorando el mes de la cultura afroperuana. Tenemos una serie de actividades programadas durante este mes en especial porque tenemos la celebración del centenario del nacimiento de Nicomedes Santa Cruz, la persona además a partir de la cual se deposita en esta fecha esta celebración que representa a toda la cultura afroperuana. Nicomedes Santa Cruz es hijo de una de las familias más representativas que tenemos en nuestro país, por lo polifacético que ha sido a lo largo de su desempeño. Ha sido literato, poeta, además con una producción muy grande en torno a décimas, músico. Comienza su vida relacionado con las artes siendo un orfebre, pero también se convirtió en un investigador muy profundo y un comunicador también en lo largo de su historia, ¿no? Termina ejerciendo como periodista. Y es en virtud a eso y a las obras que reconocemos en él, es que se vuelve además representativo, convocante para la sociedad civil afroperuana, pero además convocante para toda la cultura nacional. Hoy día, primero, justo estamos en pleno desarrollo de un festival en el Callao, donde arrancamos además las actividades del mes de la cultura afroperuana. Y a continuación, el 2 de junio, los invitamos aquí a las instalaciones del Ministerio de Cultura para hacer el lanzamiento oficial del mes y del centenario. El 4 de junio tenemos una gala en el Gran Teatro Nacional. Ese es el Día de la Cultura Afroperuana y es también el día del natalicio de Nicomedes. Hacia el 6 tenemos una actividad importante, diría yo, porque intenta recuperar las cosas en las que directamente tuvo mayor expresión Nicomedes Santa Cruz, como es la marinera limeña, el zapateo, el toque del cajón, las décimas, que son tan representativas y tan reivindicativas en la voz de Nicomedes, que se va a realizar el día 6 en el Gran Teatro Nacional. Tenemos decimistas invitados, tenemos personalidades como el señor Augusto Rivas Plata, pero también tenemos invitado a Manuel Zavala, que es sobrino de Nicomedes, él es Zavala Santa Cruz. Hay una serie de colectivos que estamos convocando para que vengan y participen en esta invitación, con la participación de hombres y mujeres. Hay muchas mujeres que hacen décimas y que también las estamos convocando para que participen. En el caso de los zapateadores, hay gente joven que está trabajando con eso, como el caso de Héctor Arévalo, que convoca a otros zapateadores a nivel nacional. Y lo mismo con el tema de los cajones y de la marinera, ¿no? En el caso del cajón estamos invitando al maestro Marco Mosquera, que además ahora es una persona representativa en torno a la enseñanza y a la práctica del cajón. Y lo mismo con relación al Festival Internacional que estamos convocando para el final del mes, hacia el 27 y 28 de junio, en la Plaza Manco Cápac, en La Victoria, que además es un espacio representativo porque es el lugar donde nació Nicomedes Santa Cruz. En
En general, el trabajo para la conmemoración del centenario ha sido un trabajo articulado entre el Ministerio de Cultura, la familia Santa Cruz, los descendientes de Nicomedes y las organizaciones que participan con nosotros en las diferentes actividades que hacemos en el ministerio. Creo que es importante y aprovechar esta oportunidad para invitarlos a seguir las redes, todas las redes y los medios del Ministerio de Cultura, en las cuales vamos a publicar todas las actividades que vamos a hacer en el marco de esta conmemoración del Mes de la Cultura Afroperuana y del Centenario de Nicomedes. Les reiteramos nuestra invitación para que se integren y participen en las actividades que estamos desarrollando. Los esperamos. Nuestra recomendación de hoy nos la envía Penguin Random House. Se trata de la muy catastrófica visita al zoo del autor suizo Joel Dicker. Bueno, con menos de 40 años, Dicker ha vendido 20 millones de ejemplares en todo el mundo, especialmente desde que rompió todos los récords literarios al publicar en el año 2012 La verdad sobre el caso Henry Quebert. Bueno, ahora ha cambiado de registro, ha abandonado temporalmente la novela negra para escribir una historia dedicada a lectores desde los 7 a los 120 años. La muy catastrófica visita al zoo es un libro perfecto para compartir en familia. Todo comienza con una inocente excursión escolar al zoológico, que como ya adelanta el título, termina en un completo desastre. ¿Qué pasó realmente ese día y por qué? Bueno, para descubrirlo tendrás que sumergirte en esta historia que es muy entretenida por lo que nos han contado, disparatadísima, escrita por una de las voces más celebradas de la literatura contemporánea. Así que ya lo saben, un libro más en nuestra lista de recomendaciones, La muy catastrófica visita al zoo de Joel Dicker. Is the only job I've ever wanted. Yeah, I'm honored, obviously, to be one of the people that gets to choose, you know, which movies get made and which ones don't. That's huge. And I got into all this because, you know, I love movies, but now I have this fear that... Una de las series más divertidas, más hilarantes del momento, que recomiendo realmente con entusiasmo, se encuentra disponible desde hace algunas semanas ya, toda la primera temporada, en la plataforma Apple TV. Me refiero al Estudio, una serie dirigida y protagonizada por Seth Rogen, dirigida junto con Evan Goldberg, que es su amigo de la infancia y su colaborador en otras películas también muy recordadas y muy divertidas, como This is the End o La Entrevista, que fue muy controversial también en su momento, y que aquí vuelven a colaborar para darle vida a una sátira de la industria del cine, de la industria cinematográfica, que realmente no tiene pierde. Sobre todo, si te gusta el cine, seguramente vas a divertirte muchísimo con las referencias, con los cameos de celebridades. En cada episodio desfilan por la pantalla muchísimos actores reconocidos, directores, que incluso se prestan a la farsa y al chiste como pesos pesados del nivel de Martin Scorsese, de Ron Howard, que está realmente divertido en uno de los primeros episodios de la serie. En fin, es una serie, una producción que juega mucho con los clichés y con la situación de crisis creativa, de crisis de ideas que atraviesa el Hollywood actual, que narra la historia del personaje interpretado por Seth Rogen, quien se convierte en el presidente de un estudio de cine ficticio, Continental Films, y que desde esa posición tiene que lidiar con los pedidos de los inversionistas, tiene que lidiar con los caprichos de los actores, de los directores. En fin, es una serie que realmente recomiendo mucho. Como sabemos, Seth Rogen tiene una larga trayectoria ya en el mundo de la comedia, desde su debut en la imprescindible serie de los años 90, Freaks and Geeks. Desde entonces ha colaborado muchas veces con el creador de dicha serie, Judd Apatow, en películas como Virgen a los 40, como Ligeramente Embarazada. En fin, tiene credenciales en el mundo de la comedia ya reconocidas, Seth Rogen, y aquí realmente no desentona. Otros intérpretes, otros actores que tienen papeles recurrentes en la serie y que no están en la lista de cameos son la genial Kathryn Hahn, que como siempre está maravillosa en esta serie, Bryan Cranston, Dave Franco, Zoe Kravitz, en fin. Okay, so
What do you want to call the movie? Kool-Aid. Kool-Aid. No se pierdan el estudio, ya se anunció, ya se confirmó que tendrá una segunda temporada. Los episodios son relativamente cortos, de no más de 30 minutos, así que es una serie perfecta para maratonear durante un fin de semana, por ejemplo, y estoy seguro que si les gusta el cine, la van a disfrutar muchísimo. No se pierdan la primera temporada del estudio, ya disponible íntegramente en Apple TV, y no dejen de venir, por favor. Quiero aprovechar para agradecer a Mancae Café y Cultura por permitirnos grabar el segmento El placer de los ojos aquí en su magnífico local del Girónica en el centro de Lima. Por favor, visítenlos. Panicked and miserable. But when it all comes together, and you make a good movie, it's good forever. Hoy en Presencia Cultural nos vamos a sumergir en el universo felino, psicodélico y vibrante de Roberto Peremese. Él es un artista limeño formado entre Lima y Pucallpa, con una obra que mezcla el graffiti con el folclore y también con la cosmovisión andina y amazónica. Peremese transforma muros, telas, cerámicas y utiliza a los gatos como guías de un viaje que, como él mismo dice, es un viaje emocional e introspectivo. Su reciente muestra, Espíritu Feroz, da testimonio de su potencia creativa, que es una especie de cruce eléctrico entre la Amazonía, el mundo andino y la cultura urbana. Con ustedes, Roberto Peremese. Hola, soy Roberto Peremese y me dedico a las artes visuales, la ilustración y el muralismo contemporáneo. La técnica hoy en día en la que trabajo es mixta. Trabajo con muchos materiales de secado rápido, ultra rápido, que va mucho con mi temperamento y mi personalidad, y me gusta combinar muchas técnicas, ¿no? Tanto como acrílicos, pintura en spray, también uso cintas adhesivas, algunas esténciles, pinceles, etc. En este momento estoy como metiéndome a explorar la superficie del gato, del Maneconeco, que es y me encanta porque es como un contenedor para poder expresar muchas emociones que vienen de experiencias vividas en torno a la cosmovisión andina y la psicodelia amazónica, además del folclore urbano. Principalmente han sido siempre dibujos a mano. Antes de eso hay mucho ejercicio de imaginación, de prever antes en la cabeza muchas ideas, se cocina, se tantea, se llega como a acuerdos conmigo, con lo que pienso, con lo que necesito también comunicar. Yo empecé a pintar con spray y a partir de eso pues me enamoré. Yo diría que sin el spray probablemente no estaría pintando ahora, ¿no? Puedo decir que tengo versatilidad respecto a las técnicas que se manejan, como fotorrealismo, paisaje, abstracto y lo que se pueda solicitar a nivel institucional o corporativo, ¿no? Me atoro un poco cuando me quedo solo en una idea o en una categoría. Pero sí me gusta trabajar series. Por ejemplo, con lo de los gatos, siento que estoy en un momento, pero esto no quiere decir que vaya a hacerlo siempre, ¿no? Tengo como otras áreas a explorar, por ejemplo, el graffiti, ¿no? O otro tipo de intereses que pueda tener. Realmente lo que trato de mostrar es mi visión acerca de mi paso por este mundo, por Perú, por las culturas, por donde me ha tocado nacer. Yo soy de San Martín de Porres y yo he crecido ahí y ahí es donde también me formé como grafitero. Ha sido un camino duro, sigue siéndolo, pero es realmente hermoso poder dedicarme a esto. Y así
Cerramos un programa lleno de historias que se mueven, que laten, que vuelven y nos cuestionan, desde la escena hasta la calle, desde un mural hasta una décima, desde Berlín hasta la Victoria. La cultura, el arte siguen haciendo lo suyo, hacernos sentir, pensar, compartir. Queremos agradecer al Centro Cultural de la Católica por permitirnos grabar en sus espacios. No se olviden que aquí se están presentando dos cosas muy bonitas. Crónica de Amor, la obra de teatro dirigida por la compañía de teatro físico Fernando Castro, y también la maravillosa exposición del artista peruano-alemán Edmundo Torres. Los esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde, como siempre, aquí en Presencia Cultural.